días. Una emisión más de la llave maestra con el tema de todo lo que debes de saber de la declaración anual para personas físicas, para lo cual tenemos a 3 especialistas fiscales en el tema. A Mario Saldaña. Mario, gusto saludarte, muchas gracias por tu tiempo para esta mesa de análisis. Agradezco mucho la invitación, muchas gracias. A Eliodoro Cárdenas, también muchas gracias por tu tiempo, Eliodoro. Sí, gracias, Iván. Gracias, Eliodoro. Y Arturo Jiménez, bienvenido y muchas gracias también por participar en esta mesa de análisis, Arturo. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Y pues nos vamos a arrancar con el programa ya como tal. La declaración anual de las personas físicas. ¿Qué podemos esperar para este año, Mario? Pues con respecto a las declaraciones anuales de las personas físicas, fíjate que el SAT ha estado tendiente a fiscalizarnos cada vez más está cerrando las puertas en muchas situaciones. Y pues tenemos un punto importante que el 22 de septiembre del 2020 pues asimila que para efectos dentro de las penas de se va a considerar defraudación fiscal el no presentar la declaración anual. Es un punto importante a considerar. Entonces el SAT pues nos tiene bajo la lupa en toda esta situación para efectos de presentar estas declaraciones, y es importante pues tomar en consideración quiénes están obligados, ¿no? ¿Qué es la declaración anual? La declaración anual, pues como nosotros lo vemos, pues debemos de, como lo marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos de contribuir al gasto, y para ello pues tenemos que ¿cómo vamos a contribuir? Pues ya sea con pagos anticipados de nuestros impuestos que vayamos de acuerdo al régimen fiscal que nos ubiquemos, y a su vez terminamos con la declaración anual del ejercicio, en donde vamos a saldar pues el pago de los pagos provisionales, que al final la declaración de diciembre debe de coincidir con la declaración anual. Entonces, en este punto tenemos que la declaración anual es un medio entre el cual pues la autoridad pues está cerrando filas en cuanto a los regímenes fiscales que se tienen, ya sea que tengamos régimen fiscal de sueldos y salarios, régimen fiscal de honorarios, de arrendamiento, de todo lo que está comprendido en el título cuarto, y pues para ello pues tenemos la obligación de presentar estas declaraciones. La cultura respecto de las declaraciones anuales de personas físicas, híjole, pues no hay cultura realmente, ¿no? Porque muchas veces nos tenemos que decir, pues si no tenemos que evitar, pues qué bueno, ¿no? Pero pues a veces en esta situación ya no, y más en tanto que está considerando la discrepancia fiscal. Hemos estado escuchando a través de comentarios de pasillo, a través de información, a través de redes sociales, que el SAT está fiscalizando las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, la discrepancia fiscal, ¿en qué consiste? En que los gastos que nosotros erogamos, pues son mayores a lo que ganamos, ¿no? Entonces, sí, claro, el SAT está fiscalizando, pues acuérdense que ya no tenemos secreto fiscal, ya no existe el secreto fiscal. Entonces, pues el SAT está fiscalizándonos a través de las cuentas bancarias, a través de las tarjetas de crédito, y si estas no coinciden con lo que nosotros estamos reportando en nuestras declaraciones de pagos provisionales y a su vez en nuestra declaración anual, pues sí vamos a tener problemas que a su vez pues, nos van a costar, ¿no? Sí, correcto. Gracias, Mario. Arturo, respecto a este tema, ¿qué debe de esperar la persona física contribuyente con estas declaraciones que ya tienen algunos años con una precarga? Ya ves que ya vienen ahí de repente precargados algunas deducciones personales, ya en el propio formato electrónico del SAT. Ok, y la pregunta, discúlpame, la pregunta nuevamente. Que ahora que ya están de esta naturaleza precargadas las declaraciones, ¿qué pasa cuando el contribuyente no está de acuerdo y quiere agregar alguna deducción más o quiere eliminar? ¿Qué procede? Creo que es una labor interesante lo que hace el SAT en cuanto al precargado de las declaraciones,
de las personas físicas o las personas morales. En mi área, que es la jurídica, yo no tengo mucho contacto directamente con la situación respecto a preparación de declaraciones anuales. Te puedo decir como abogado que definitivamente si tuviéramos una reducción adicional a la que señala el precargado de la declaración, digo, debiera aclararse, debiera tomarse en la declaración, porque es una declaración, perdón, una deducción legítima autorizada por la misma ley, autorizada, no tanto como deducción autorizada como deducción personal. Creo que es completamente válido el incluirla en la declaración, aun cuando no esté precargada en la propia declaración que el SAT envía al contribuyente persona física. Entonces, si hay elementos, si es legítima la deducción, si se tienen todos o se cumplen todos los requisitos en esta materia para poder incluirla y distribuirla de los ingresos acumulables del contribuyente, yo no le veo ningún problema. Como te comentaba, desconozco ya en la parte práctica que se puede modificar el formato, incluir, etcétera, porque la tarea de como abogado es diferente, pero yo creo que hay que platicarlo directamente con nuestro contador, preparador de los impuestos, o con nosotros mismos, ver alguna solución, y de cualquier manera yo no le veo ningún problema desde el punto de vista jurídico que se incluya, se deduzca, y si la autoridad me reclamara la procedencia o la legitimación de la misma, no le veo ningún problema en incluirlo. Gracias, Arturo. Eliodoro, este tema, como Mario nos dijo hace un momento, es algo que estresa a las personas, ¿no? Que si necesitan firma electrónica, que si la devolución de impuestos, que si se vienen los días, que si se viene ya el tiempo de presentarla. En esta parte, ¿sí necesita el contribuyente la ayuda de un experto para poderla hacer? Sí, es una buena pregunta, porque en mi caso yo sí tengo muchos años con este tema de declaraciones anuales, y bueno, por supuesto que sí requiere de un profesional, porque es un contexto muy amplio de preceptos fiscales que tenemos que cumplir. Entonces, en mi caso personal, tengo yo un cuestionario en donde, cuando me solicitan la elaboración de una declaración anual, creo importante hacerle un cuestionario al contribuyente, porque pues es un tema muy amplio. Es importante entender primeramente que ¿quién tiene obligación de presentar declaración anual? Y la ley dice las personas físicas que obtengan ingresos. Y es importante recalcar que en cualquier parte del mundo. Y eso es un tema fundamental. Entonces, el cuestionario que tendremos que elaborar es amplio, para efecto de tener los elementos para poder presentar una declaración en forma objetiva y profesional. En este cuestionario tenemos que mencionar que si el contribuyente tiene inversiones en el extranjero, tiene dólares, por el hecho de tener dólares, ya hay un tipo de cambio, hay un ingreso, Iván, y se tiene que presentar una declaración. Entonces, este cuestionario nos va a permitir tener la información completa para efecto de presentar la declaración anual. Una persona que no tiene conocimiento general sobre el tema no puede presentar su declaración aún ni cuando el SAT diga que es en forma sencilla, porque además también tenemos que conocer si hay una enajenación de un inmueble por el cual no se paga impuesto, se tiene que declarar. ¿Sí? Sí, claro. Entonces existen una serie de supuestos por los cuales se tendría que informar al SAT, porque si no se informan, tendremos un ingreso acumulable y se tendrá que pagar un impuesto. Entonces, definitivamente, sí se requiere de un profesional que conozca todo el contexto, que a través de un cuestionario solicitemos toda la información para presentar una declaración anual completa en tiempo y forma. Bueno. Sí, sí es correcto. Creo que a pesar de que diga el SAT que todo está
ya muy fácil de hacer, no es tan sencillo, ¿no? El capítulo 4 de la Ley de Impuesto a la Renta sobre las personas físicas es demasiado amplio, ¿no? Y hay actos que a lo mejor ni sabemos que los hicimos durante el ejercicio. Así es, yo creo que también, perdón, para completar lo que dices, sí sería importante, hablaba Mario de la cultura que no tenemos por un lado y el desconocimiento por el otro, y entonces pues sí se presentan muchas dificultades para que una persona física presente su declaración en una forma objetiva en el mes de abril, que es el plazo en donde se presenta. Entonces, yo creo que a través de estos medios, Iván, sí hay que concientizar a la gente de que tenga conocimiento de qué obligación tiene que cumplir en relación al anual para efecto de que no tenga contingencias, multas, ¿verdad? Que le pudieran Sí. ocasionar no su presentación, defraudación fiscal que dice Mario, y bueno, la autoridad en cualquier momento le va a poder revisar ese ejercicio de no presentar declaración. Conlleva muchos problemas fiscales no presentar una declaración anual en tiempo y forma. Sí, claro. Muchas gracias, Leodoro. Mario, hasta Me gustaría agregar, si me lo permiten. No, claro que sí, Arturo, adelante. El trabajo conjunto entre lo más importante del trabajo del contador público, la contaduría, y el abogado, creo que toma una relevancia en este tema, sobre todo en materia de interpretación, y sobre todo si el contribuyente desea tomar un riesgo que derive de alguna interpretación por la cual la autoridad quizá no esté de acuerdo con la misma, bueno, tener elementos de defensa o tener elementos de algún asunto que ya haya sido dilucidado en algún tribunal, sea tribunal federal o Suprema Corte, para darle al contribuyente una certeza jurídica de que el ingreso tal no se debe acumular o la deducción tal si se puede disminuir de los ingresos, ¿no? Sí, sí, cierto, correcto, Arturo. Ahorita regresamos contigo. Oye, Mario, en este tema de la capacidad que tenemos de las deducciones como personas físicas, pues cada día están más limitados y se han ido acortando, ¿no? Pero, ¿qué les podemos decir para que pues, se busquen todas las que deban de ser, ¿no? Aunque la fecha del CFDI debe de ser del ejercicio anterior, ¿no? Sí, sí es importante esta pregunta que estás haciendo, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque de ella depende muchas veces la deducibilidad, depende el que nos puedan dar la devolución de impuestos. Recordemos que el SAT cada vez está recortando más y más las situaciones en cuanto a CFDIs comprobantes que nosotros emitimos. Y pues yo te puedo decir que para 2021, pues el SAT está considerando que si tú estás dentro de la lista del 69B, un médico encuentra, por ejemplo, un comprobante de deducibilidad, se encuentra en el 69B, el SAT ya no te lo va a devolver. Entonces, debemos de preguntarle, o sea, llegamos al absurdo, ¿no? Oye, estás en la lista negra del SAT, honorario médico, a lo mejor te vas muriendo, ¿no? Y resulta que este honorario, este médico, pues no pagó oportunamente sus impuestos, o no está localizado, o se encuentra, o tiene un crédito firme. Aquí el abogado nos va a decir sobre esta situación. O sea, ¿por qué tiene que negarnos la autoridad? ¿Acaso yo tengo que fiscalizar en materia de deducción de comprobantes cuando voy con un médico? Con alguna situación que va a ser deducible en mi comprobante, en mi declaración anual. Entonces recordemos que las deducciones hasta hace años decían, deben de estar pagadas, deben de estar emitidas a través de un CFDI, y el medio de pago debe de ser tarjeta, transferencia, depósito para buena en cuenta, menos efectivo. Si lo pones en efectivo, no te voy a dar la deducibilidad. Entonces, ahí tienes luchando con el médico, con el dentista. Oye, ¿sabes que te voy a hacer una transferencia? No, yo solo recibo en efectivo. Entonces, te encontramos con la cultura a veces de que estas situaciones pasan. Y para ello, pues, muchas veces utilizas ya el teléfono. Oye, hacerte la transferencia. Oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a hacer esto mediante mi teléfono,
para efectos de poder deducirlo. ¿Qué vamos a deducir de tu límite que estás poniendo? Es el 10% del ingreso que tú obtengas en un ejercicio. Y este 10% pues excede, solamente vas a poder 5 UMAS, alrededor son como 150,000 pesos aproximadamente, solamente vas a deducirlos. ¿Qué más vas a deducir? O sea, dentro de tus deducciones tienes gastos médicos, hospitalarios, dentales, funerarios, por un lado. Después tenemos, si tú vas a buscar, como lo comenta Eliodoro, dice, pues, oye, no necesariamente una persona física puede hacer su declaración normal. Dices, oye, pues yo voy a deducir, entonces voy a poner los fondos de inversión de retiro, ¿no? Entonces, sí, adquiero un plan de programa de fondo de inversión de retiro para efectos de deducir, que no va a acumular dentro del 10%, dentro del 15%, dentro del 15%. Pero sin embargo, después tienes otras deducciones, que son las deducciones escolares, pago de colegiaturas, transporte obligatorio que tú tienes, y esas no van dentro de los límites. Entonces, sí es importante considerar que este tipo de límites, y aparte de los transportes, si tú vas a la escuela y le dices, oye, ¿sabes qué? A mi CFDI debe de ir mi complemento. ¿Qué debe de ir en el complemento? Pues el nombre del niño, la CUR del niño, el RFC del niño, y no puedes deducir todas las colegiaturas, por aparte, tiene un límite. Pero sí es importante contar, o sea, como tú lo comentas al inicio de esta pregunta, cada vez nos cierran más las deducciones. Aparte de que nos ponen muchos requisitos de forma, nos limitan en cuanto para poderlas deducir. Entonces, no lo va a hacer cualquier persona, porque si tú llegas, a pesar de la pregunta que le hiciste a nuestro amigo Arturo, dices, oye, pues ¿cómo? Si ya viene prellenada mi declaración, ya viene con mis datos, yo ya, dices, yo como, aún como contador, dices, yo ya lo visualicé en el visor, ya revisé que vienen todos los FDIs, que están metidos todas aquellas partidas que me dieron vía nómina, están todos mis FDIs, incluidos los 12, pero si el patrón no timbró bien los FDIs, no integró bien, por ejemplo, la proporción al subsidio, aunque lo hubiera puesto y no están bien, no te van a dar la devolución. Y va a ser va a ser un problema para que tú puedas presentar tu declaración anual, porque está precargada. Y aún así, precargada la información, y dice el SAT, yo te doy esta propuesta que te estoy haciendo de todos tus ingresos, pero a lo mejor al SAT se le pasó meter otros ingresos. Entonces, en materia de deducciones es así, solamente te dice, todos estos rubros que yo tengo precargados, están todas tus deducciones. Hay un visor especial en la página del SAT donde tú te puedes anticipar ahorita. Puedes ir a revisarlo y dices, oye, a ver, ¿cómo están mis FDIs de nómina? ¿Cómo están mis FDIs de gastos? Y revisar por lo que tienes que hacer. Entonces, es importante revisar nuestras deducciones y con los límites establecidos. Gracias, Mario. Arturo, respecto a este tema que ahorita tocó Mario, que es muy importante, de estas herramientas de fiscalización que hoy tiene el SAT para presionarnos, ¿qué recomendarle a la gente que nos ve y nos escucha? Si yo tengo al médico en la lista negra y que por lo tanto la mano de hierro del SAT me dice no es deducible o cualquier otra deducción, ¿qué le recomendarías hacer al contribuyente? Mira, es una pregunta muy interesante y desafortunadamente algunas salas sí se han pronunciado, no al fondo quizá este tema, pero sí han dado un poco de mano ancha al SAT en este sentido. Si esta persona está en una lista negra, llevas a cabo algunas compras, y tienes una deducción que es completamente legal porque tú no tienes por qué andar fiscalizando, desde el punto de vista jurídico, el sentido es yo no tengo por qué estar fiscalizando algo que le corresponde a la autoridad fiscalizada. No tengo por qué estar revisando listados de listas negras
del SAT para descubrir que a quien le pagué o mi proveedor o X persona tiene problemas con el fisco. Creo que esa tarea, aun cuando ya la Suprema Corte en algunas sentencias la ha de alguna manera suavizado y dicho que efectivamente no tienes por qué fiscalizar. Cuando se toma el tema, se ha vuelto un poco complicado esta situación en cuanto a que, bueno, si la tarea de la autoridad, si la tarea en general es ver y tratar de combatir problemas de evasión fiscal o problemas de tipo formal, inclusive beneficencia o no, si hay o no contrato, simulación, creo que una recomendación que yo haría es tomar la deducción, estar conscientes de que quizás por alguna situación en este caso, defenderla y bueno, tratar de tener un muy buen argumento frente a la autoridad, en el tribunal, cualquiera que este sea, para tratar de defender o defender plenamente esta deducción. A reserva de que aquí comentar efectivamente que hay un riesgo, pero que hay muchos elementos. Vuelvo al tema inicial. Desafortunadamente, la Corte, tribunales, no le entran mucho al tema de fondo en cuanto a la legitimación de una deducción y se salen por la puerta fácil diciendo, bueno, pues es que este contribuyente está en una lista negra, no cumple con sus obligaciones, no tienes por qué tomar una deducción que aunque es legítima, pues el problema, la persona, el otro contribuyente tiene un problema grave y hay que combatirlo. Bueno, finalmente, como lo comento, ese problema no es mío, no es del contribuyente que paga de buena fe a una persona que yo pago ahorita. Yo no tengo por qué andar verificando antes de pagar, antes de ir con tal persona o cual proveedor, checar la lista para ver si no está en la lista negra. Yo no tengo que hacer eso desde el punto de vista de derecho. Si sale ese problema posteriormente, que yo he tenido esos casos, bueno, pues hay que defenderlo con algunas situaciones. Pero aquí lo interesante, y creo que como abogado lo que yo puedo recomendar es, bueno, tomar la deducción, saber y estar consciente de este problema. Ya ahora sí les comento, yo no tengo la mano de los tribunales o de la Suprema Corte, en el sentido puede pronunciarse, pero creo que como abogado nuestra tarea es seguir defendiendo y dar argumentos claros de que tiene todo el pleno derecho de tomar una deducción, ¿no? Aun cuando esté listado. Ok, muchas gracias, Arturo. Sí, es correcto, ¿no? Yo creo que hoy día la ley dice una cosa, la aplicación del SAT dice otra, y pues sí, necesitamos una buena asesoría legal de saber para dónde nos inclinamos, ¿no? Exacto. Eliodoro, tú tocaste hace un momento un tema importante, lo mismo que Mario, quisiera retomarlos aquí, ¿no? Con el tema de la discrepancia y de tener ingresos que a lo mejor no declaramos. En la práctica es común encontrar, esperemos que ya se termine también, los temas de que te pagué nómina y te pagué y excedimos los 400,000 pesos de pago de nómina, pero te timbré o te di pensiones anticipadas, te di viáticos, te lo puse como préstamos, te lo puse como deudores diversos, y entonces como o ayudas o a las partidas sindicales que se pagaban y que se siguen pagando, ¿no? Y que resulta que a la hora de hacer tu timbrado, pues tu timbrado dice, no sé, 40,000, 50,000 pesos, pero todas estas partidas traes 400, 500,000 pesos. ¿Qué hacemos ahí, Eliodoro? ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Las declara, no las declara? Ok, mira, es importante primeramente, si hay mucha inconsistencia en el timbrado de los CFDI de sueldos y salarios en relación, por ejemplo, a viáticos, es un tema muy interesante. Entonces, si ahí en el timbrado te pone el patrón que tienes viáticos y son exentos,
pues entonces hay que ir analizando cada uno de estos conceptos, como bien mencionas, para saber si estamos primeramente obligados o no a presentar declaración según nuestro monto de ingresos anual. Si exceden de 400,000 pesos, en primera instancia tendremos que estar obligados a presentar declaración anual. Ese es un tema muy importante. Entonces, por desgracia, las personas por salarios no tienen un conocimiento y análisis de todas estas percepciones por las cuales le timbran el CFDI y el patrón. Yo creo que es ahí ya, como bien dice Mario, hay un visor de sueldos y salarios. La primera sugerencia que tengo es que revisemos en forma particular ese visor para saber qué percepciones tenemos, Iván. Vamos a hacer un análisis detallado, creo que eso es importante, de acuerdo a tu cuestionamiento. Vamos a hacer un análisis en el visor para ver qué tipos de ingresos. Una vez conociendo ya detalle si están bien las percepciones, ya puedo yo con más conocimiento de causa presentar mi declaración. Pero creo que sí es fundamental ese visor, ese análisis de las percepciones de todas las personas físicas que tienen sueldos y salarios. Eso nos va a dar mayor comprensión primeramente. En relación a la discrepancia fiscal, ese es otro tema que también es importante analizar, porque bueno, como bien dice Iván, si tenemos más deducciones que ingresos, pues no es justificable y ahí la autoridad tiene una presunción de que tenemos discrepancia y va a llevar a cabo un proceso para efectos de notificarnos y decir que presume que hay discrepancia fiscal. Ahí tendremos que hacer un análisis, pero me voy más hacia atrás para que yo les pueda transmitir a quien escucha este programa que tenemos que hacer una revisión de nuestras cuentas bancarias, porque de ahí surge todo el tema, ya que no tenemos un control de cada depósito, y esto lo tendremos que hacer todas las personas físicas. Yo partiría de que es una contabilidad personal para identificar cada depósito, porque la autoridad tiene la facultad cuando llegue con el estado de cuenta de que le demos el origen y procedencia de cada depósito. Si nosotros analizamos nuestro estado de cuenta y no tenemos alguna cuestión extraordinaria, pues nos vamos a salvar de la discrepancia, pero si tenemos depósitos, ¿verdad? Y sobre todo la utilización de tarjetas de crédito, podemos entrar en este supuesto de discrepancia fiscal. Entonces, yo creo que tendríamos que tener más conocimiento las personas físicas, hablo de todas, para entender qué tenemos de recursos en nuestras cuentas y si estamos obligados o no a presentar declaración, ya que alguno de estos pudiera ser que no son ingresos, pero que lo tengamos muy claro y preciso para evitar contingencias, para evitar esa discrepancia fiscal. Ok, gracias, Leodoro. Mario, tú comentaste de que ya no existía el secreto bancario, ¿no? Desde hace muchos años, y creo que todavía la gente se sigue confundiendo con esto, ¿no? De repente dicen, es que me lo depositaron a la cuenta no fiscal. Es correcto, es correcto, Iván. ¿Qué le podemos decir aquí a la gente? ¿Existe esto o ya es solamente una leyenda urbana, no? Sí. Pues mira, lo que comentario que hago al respecto de este punto, teníamos una ley hace mucho tiempo, que es la ley sobre los depósitos en efectivo, en el cual pues los bancos reportaban al SAT todos aquellos depósitos mayores a 15,000 pesos que se depositaban en las cuentas bancarias en efectivo, ¿no? Pues aunque esta ley haya desaparecido, pues todavía tienen esa obligación dentro de la ley de ingresos de la Federación. Si no reporta el SAT todos los depósitos en efectivo hasta 15,000 pesos, pues tienen una multa. Entonces, recordemos, como lo está comentando Eliodoro, es importantísimo, muchas veces vinculamos nuestro negocio, el régimen fiscal en el cual estamos tributando, que tenemos la cuenta donde tenemos la cuenta fiscal.
Pero sin embargo, luego tenemos otra cuenta donde le hacemos el traspaso y hacemos todas nuestras deducciones. Y tenemos otra cuenta que la vinculamos a la cuenta empresarial. Y después manejas tu tarjeta de crédito. Y tu tarjeta de crédito la manejas y manejas ahí también la cuenta, pues, empresarial, por decirlo así. Entonces ya hiciste una mezcolanza de todas las cuentas bancarias. Y esta situación se lleva, y luego para punto, ¿no? Estás en un de estos departamentos, eres tú el condómino y eres el que administra los recursos y te depositan a ti todos los gastos. Entonces, pues se va abriendo, tu cuenta bancaria se va inflando, 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 y va a llegar un momento dado que si no lo reportas al SAT, incluso aquellos préstamos que te hacen a ti, mayores a 600,000 pesos, o casa habitación, si está exenta también, si no la reportas, te la pueden grabar. Entonces, todos los depósitos que tú estás teniendo en tus cuentas bancarias, pues tienes que desmenuzarlos y decir, esto es informativo, y si no lo presento como informativo, voy a tener un problema en mi declaración anual. Entonces, sí es importante considerar, si yo tengo sueldos, ¿quiénes están obligados? Dices, oye, pues si yo estoy por solo asalariado y gano menos de 400,000 pesos, no tengo la obligación. Pero si gano más de 400,000, pero estoy con un solo patrón, entonces tampoco tengo la obligación. Si estás con un solo patrón, entonces dentro de las obligaciones que tenemos ahí, a lo mejor me estoy adelantando en los puntos, pero al final el banco siempre va a estar reportando al SAT, va a ir de chismoso, así como los notarios. Van a ir corriendo al SAT mediante declaraciones informativas. Oye, los notarios, acabo de vendí una casa y los compradores y los vendedores son estos. Y ya recordemos que para efectos de venta de inmuebles estamos exentos siempre y cuando, pues, demostremos que fue casa habitación y hasta cierto monto, y no tengas más de una venta. Pero el notario va a ir a reportar. Si hay donativos, el notario va a ir a reportar. Entonces, por ese lado o sea, al SAT le está llegando la información por todas partes. Por todas partes le llega. ¿Qué va a hacer con todo eso? Pues se está actualizando. Y con menos gente. Se está actualizando y con menos gente, dicen el 2021. El SAT va a recaudar. Va por la recaudación. Va por los errores. Eliodoro bien lo manejó. Las personas físicas sí tendrían que contratar a una persona. Si quieren su devolución segura, tienen que contratar a una persona. Si quieren hacer bien las cosas y no tener problemas de defraudación fiscal, tienen que hacer bien las cosas. O sea, tienen que informar correctamente. ¿Quiénes deben de presentarlas? ¿Quiénes están obligados? Pues ya, a veces tenemos que hasta los socios están obligados a presentar su declaración anual. ¿Quién lo hace? Nadie lo hace, o sea. Sí, no. Entonces tenemos ese punto que lo tendríamos que revisar. Oye, ¿estoy obligado? ¿Tengo la obligación de presentar declaración anual? Mis ingresos que yo reporto, todos mis FDIs, todas mis transferencias de nómina que en una parte. Pero a veces como tú estás como en una empresa y dices, yo soy socio y recibo por honorarios asimilados. Y luego pues se te ocurre a ti, dices, ¿cómo sacarle más? Lo hago por asimilados, recibo por honorarios. Pues ten cuidado, porque ya no te estás teniendo un problema de la declaración, sino te estás metiendo con el seguro social. Entonces, al rato el seguro social va a venir y te va a querer fincar un crédito por esas aportaciones omitidas. Entonces, pues es un todo de información. Sí. Yo creo que nos faltan muchísimos programas para tener en cuenta, tomar todas estas cosas, situaciones particulares en sí de la declaración anual de personas físicas, ¿no? Pero sí, digo, en cuanto a bancos, Iván, espero que pues tengamos a bien cuidar lo que nos ingresa. Préstamos, sueldos, actividad empresarial, arrendamiento. A veces, aunque no tengas arrendamiento, si tú dices, oye, yo no tengo ninguna actividad en el ejercicio, no me recibí un ingreso, pero tienes obligación de presentarla, independientemente, ¿no? Así es. Gracias, Mario. Respecto a lo que comentaron Mario y Eleodoro, Arturo, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético. Yo en la chamba hice una tanda
nos tocaron de a 5,000 pesos y me toca en este mes, somos 10, me dan 50,000, voy y con eso pago mi tarjeta de crédito. ¿Qué tenemos que hacer para darle una formalización a ese ingreso que, bueno, es un ingreso que debería ser no acumulable para el pago de impuestos, ¿no? Pues está interesante el tema. Yo no sé si me gustaría saber por qué dices que no sería acumulable. Yo lo encaminaría a otro tipo de ingresos. Para mí sí sería acumulable, por la reserva de revisar en detalle la ley de renta, pero en mi opinión sí sería un ingreso. Yo no sé la característica, pero te podría decir un ingreso que negativo. Entonces, es un tema muy interesante, pero la realidad es que sí es cierto, yo tomaría los 50,000 pesos, pues pagaría mi tarjeta quizá o los depositaría quizá en un banco, no sé. Y si hay un flachazo ahí para el SAT en donde pues sí le llamaría la atención. Me quedaría con el tema que tú platicas de esto no acumulable, en mi opinión. Pues es un ingreso, está modificando mi patrimonio, la doctrina en teoría positiva, en forma positiva, pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista práctico, si quieres tomarlo así, para mí sí es un ingreso acumulable para efectos de la persona física, con la reserva de checarlo, pero yo no veo alguna excepción, tema, no sé, habría que checar, pero de entrada habría que checar. Claro, pero bueno, yo lo comento así porque lo que trato de manejar en esos casos es como un contrato de cuenta corriente. Finalmente todos aportan y finalmente lo van usando uno a uno y se va haciendo como un préstamo que van pagando, ¿no? Y bajo esta figura se puede convertir en un ingreso no acumulable, pero pues sí hay que dejar la materialización, ¿no? De esa operación para que no caer en una discrepancia, ¿no? Ok, entonces, volviendo a aclarar, no era un ingreso que yo me llevo, o sea, no era un dinero que es mío, ese punto que tú comentas. Ah, no. Es la tanda, por eso puse el ejemplo de. Y entendí de la tanda, ¿no? de que ya está el dinero, yo ya me lo quedo y se acabó, no. Estamos de acuerdo. Sí sería un préstamo, claramente, como tú me comentas, tiene una cuenta corriente. Y pues sí, habría que. Suena raro, ¿no? Suena raro entre mis amigos. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un contrato de cuenta corriente o el contrato que exija la naturaleza del acto jurídico y claramente se van a regir para poder tener la formalidad en este asunto y que el SAT no venga y me diga, oye, pues sabes que esto es un ingreso, como ahorita lo percibí, ¿no? Erróneamente, pero sí es conveniente, ¿no? Sí, desde el punto de vista práctico, creo que sí es importante, siempre lo hemos comentado. Les comento una frase que un colega muy estimado me dijo: mira, Arturo, algunas veces les comentaba a los clientes o a los amigos, es lo mismo tener la razón que tener la razón y no poder probarla. Entonces, en este caso, pues sí es, como tú comentas, sí sería conveniente tener un tipo de contrato, cualquiera que sea la naturaleza del acto, para poder demostrar que está efectivamente debidamente soportado y aclarar la naturaleza del acto jurídico mediante el contrato por escrito, ¿no? Claro. Y aprovechando, Arturo, pues ya se nos van acabando el tiempo. ¿Tus conclusiones y recomendaciones de este tema, Arturo? Concuerdo con mis colegas, es muy importante y muy necesario tener soporte documental de todo. El soporte documental de los ingresos que voy obteniendo para distinguir cuáles sí debo o no acumular y que caigo en el supuesto que establezca la ley de impuesto a la renta, ¿no? En materia de deducciones, igual, tener soporte documental, los FDIs en tiempo, los FDIs
previamente verificados, si ustedes quieren, para que no tenga problemas con mis deducciones autorizadas. En el caso de las deducciones personales, pues igual, de alguna manera, tener y certeza muy clara y concreta de que este tipo de deducción cae dentro de los supuestos de la ley y no tener ningún problema para cualquier revisión por parte de la autoridad. Y obviamente cumplir con todos los demás requisitos que establece la ley. Uno de los problemas que efectivamente nos enfrentamos los abogados es dónde está el soporte jurídico de esta situación en la cual yo puedo demostrarle al fisco federal que efectivamente no incurrí en tal o cual situación o no, o sí pude o no caer en el supuesto jurídico que me permite la ley, tanto por el lado de ingresos como por el lado de las deducciones. Es un problema francamente práctico, documental, en donde y yo como abogado, sea persona moral o física, yo recomiendo tener soporte jurídico de todos los actos que tengan para efecto de demostrar efectivamente con un tribunal tenemos un contrato por escrito y que la naturaleza sí lo señala y que es lo que yo firmo. Correcto, Arturo. Pues muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros en esta mesa de análisis tus conocimientos para todos aquellos que nos van a ver y escuchar en este programa. Gracias, Arturo. Gracias por la invitación. Mario, conclusiones, recomendaciones. Recomiendo que revisemos en el visor nuestros FDIs. ¿Cuánto hemos percibido por nóminas, aquellos casos del régimen de sueldos y salarios? Nuestras deducciones personales que se encuentren todas ahí. Y tomar en cuenta que hay que presentar, si pues, tú trabajaste con un patrón o trabajaste con dos patrones, más bien si trabajaste con dos patrones, hay que presentar la declaración anual. La obligación la tenemos. Recordemos que si no presentamos la declaración, la multa oscila entre 1,400 y 17,370. No presentarla o presentarla fuera de plazo o no cumplir con los requerimientos, ¿no? Está en 14,230 a 28,490. Pero no solamente quede ahí. Si tú no la presentas, se convierte en un delito de defraudación fiscal. Y no queda ahí todavía. Vámonos a que si no la presentas, te van a meter a buró de crédito. Entonces, esa situación, pues sí, la tenemos, pues no tan sencilla, ¿no? Y si no la presentas, pues la autoridad te la va a presentar por tu cuenta. Tomemos en cuenta que debemos de tener muy presente todo lo que cae en nuestras cuentas bancarias. Si tú abres una cuenta bancaria, toma en consideración lo que estás depositando. Si es importante, no te vaya a considerar la autoridad una discrepancia fiscal. Si tú abres una cuenta a tu hijo o a tu hija para la colegiatura, pagas ahí la colegiatura, ahí te depositan las rentas, ahí te depositan, ten en cuenta que al rato van a fiscalizar esa colegiatura a tus hijos o a tus hijas. Sí. Entonces, ¿quiénes están obligados? Hay que revisar ese punto. ¿Quiénes tenemos la obligación? Si vamos a decirle a nuestro patrón, oye, ¿sabes qué? Yo presento mi declaración, hay que avisarle en tiempo, antes de que presente su declaración informativa, o que cierren los impuestos correctamente, ¿no? O sea, ¿sabes qué? No voy a presentar mi declaración porque este año pues gané menos de 400,000 o trabajé nada más contigo. Cierra mi declaración para que no tenga impuesto a pagar y al rato me esté lamentando de que como trabajé con dos personas, dos patrones, tengo la obligación, dices, como empleado dices, ya estoy curado de no presentarla, pero sin embargo no, y al final hasta tienes una cantidad a cargo, porque recordemos que, pues aunque haya desaparecido la declaración informativa de sueldos y salarios, o sea, donde al final decías ahí, pues ajusto, pero sin embargo los contadores seguimos teniendo la obligación de presentar anual y ajustar los impuestos correspondientes, sí. Pero muchas veces no se hace. Entonces, tenemos en consideración, y otro muy importante que a la luz está haciendo la autoridad,
si tú trabajaste con un outsourcing y ese outsourcing no declaró totalmente tus impuestos, tus ingresos o tus impuestos, entonces la autoridad va a ir contra ti, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Me debes tanto, págame. Entonces son de los requerimientos que ha habido en el pasado y que nos hemos dado cuenta porque llegan las personas y nos dicen, ¿qué hago en este asunto? Y más ahora en materia de seguridad social. Entonces sí es importante que si tú estás como asimilado todo un ejercicio, pues ya no eres asimilado. Entonces, pues presenta tu anual y pues ponte en paz con el seguro social, pero patrón, ¿no? Entonces, sí son situaciones que va a cerrar. Recordemos que el SAT, ¿de quién recauda más? ¿De las personas morales o las personas físicas? Realmente somos las personas, exactamente, o sea, son quien recauda más. Entonces, y el SAT, y aunque nuestro presidente diga en 2 sexenios que no hay aumento de impuestos, pero sin embargo, sí va a recaudar más de lo que él espera recaudar. ¿Y cuáles van a ser esa recaudación? Como lo comentaba en un principio, no hay cultura de cultura para pagar impuestos, entonces va a recaudar por todas aquellas declaraciones que no se presentan, por errores que tenemos en la declaración y por omisiones y no cuidado en las cuentas bancarias. Entonces, sí es importante considerarlos. Yo la recomendación que pongo en esto al final y concluyo en materia de declaración anual personas físicas, hay que estar conscientes en qué régimen estamos, qué obligaciones tenemos y cumplir con nuestras obligaciones fiscales. En eso puedo concluir. Claro. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo y espacio para esta mesa de análisis. Gracias. Eliodoro, tus conclusiones y recomendaciones de este tema. Mira, Iván, es un tema muy amplio. La ley del impuesto a la renta en el título 4 menciona varios capítulos, pero creo que hemos hablado mucho de sueldos y salarios. Mis comentarios son los siguientes. Si una persona física tiene sueldos o tiene actividad empresarial o tiene arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, por ejemplo, si adquirió una casa por el transcurso del tiempo es adquisición de bienes, otros ingresos. Entonces, es un tema muy amplio en donde una persona física, si tiene, por ejemplo, intereses, tiene que presentar declaración anual. Entonces, mi comentario es, cualquier persona física que tenga ingresos de cualquier tipo, llámese intereses, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, tiene ingresos del extranjero, tiene la obligación de presentar declaración anual. Ese es mi primer comentario. Es, en lo general, todas las personas físicas que tengan ingresos en México o en el extranjero tienen que hacer una declaración anual, número 1. Número 2, acercarse a un profesional para que tengan un diagnóstico de su situación económica para ver qué tienen que declarar. Entonces es muy importante que se acerquen con un profesional. A veces pagar a un profesional 4,000, 5,000 o lo que sea, sale más barato que toda la contingencia que tiene una persona por no presentar una declaración. Entonces, mi segunda recomendación, acercarse a un profesional, tener un diagnóstico para efecto de que tenga conocimiento y causa de su situación y la obligación que tiene ante el fisco para presentar su declaración anual. Correcto, Eliodoro. Pero nada acuerdo? más ahí, de acuerdo, Eliodoro, muchas gracias. Nada más ahí te agrego algo. Sí. Sin menospreciar a nadie, pero no busquemos al contador de 300 pesos. Exacto. Hace unos días me topé con una persona que tiene dinero en el extranjero, pero pues se le hacían cargos los honorarios que le estábamos nosotros cobrando y había alguien de 500 pesos. ¿En serio? O sea, está grave, ¿no? Pero bueno, no con eso, con un profesional en serio, porque creo que es un tema bastante importante. Yo siempre he dicho, a lo mejor hay cosas que hacemos o jugamos en las personas morales, pero en las personas físicas es directamente con nosotros, es nuestro patrimonio, es nuestra tranquilidad, son muchas cosas, ¿no? Así es, Iván. Y pues muchas gracias, Eliodoro, por tu participación. Gracias a ti.
Gracias a Mario y Arturo. Gracias. Pues bueno, un gusto tenerlos a ustedes aquí en esta mesa de análisis. Muchos conceptos importantes, muchos temas en el tintero, como bien lo dijeron. El tiempo no alcanza, son temas específicos muchas veces que hay que analizar, pero ahí tenemos a nuestros 3 expertos. Mario, muchas gracias. Eliodoro, igualmente. Arturo, muchas gracias por tu participación. Espero saludarnos pronto. Hasta luego, Gracias. que estén bien. Hasta luego.